La escuela bíblica dominical. La iglesia, toda iglesia evangélica debe de enseñar la palabra. Y por eso es que contamos con una escuela, sabiendo que la primera escuela es la familia, es el hogar, es la primera escuela. Los padres con sus hijos, esa es la primera escuela. Pero la iglesia es la segunda escuela. Y la escuela pública es la tercera escuela. Pero ¿a qué le damos más importancia a nosotros? ¿A qué le dan más importancia a los padres? A la escuela pública. ¿Verdad? El papá y la mamá pues invierten todo para enviar a sus hijos a la escuela pública. Porque la idea es prepararles. ¿Y para qué les preparan? Para vivir aquí en la tierra. Pero ¿qué hace la escuela bíblica dominical? Prepara a niños y a toda edad para el cielo, para la vida eterna. Para la vida eterna. Y eso es lo que vale la pena. La escuela bíblica dominical nació en Inglaterra en el año de 1780. Allá en Inglaterra nació la escuela bíblica dominical. Cuando don Roberto se dirigía a su trabajo, vio a niños jugar los días domingos sin ninguna dirección espiritual. Don Roberto decidió reunir a los niños para enseñarles acerca del Señor Jesucristo. Y su libro de texto fue un Nuevo Testamento. Don Roberto era un hombre rico, pero piadoso. Un hombre rico, pero piadoso. Estos niños, pobres, sucios, él decidió iniciar su ministerio enseñándoles acerca de la Biblia. Y fue criticado por los demás hermanos de su iglesia por su ministerio de enseñar la Biblia a esos niños pobres y sucios. Fue criticado. ¿Qué dijeron los demás hermanos? No es posible que este hombre rico esté dedicando tiempo para enseñar a estos niños de la calle, a estos niños pobres, sucios de la calle. Y criticaron a don Roberto porque él estaba enseñando a estos niños. Así nació la escuela bíblica dominical y decidieron llevarlo a los templos. Bueno, después decidieron llevarlo a los templos. Estos niños condujeron a sus padres para que se les enseñara la Biblia. Don Roberto nació en el año 1735 y murió en el año de 1811. Esta es la historia de la escuela bíblica dominical. Ahora, para los papás que están aquí, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus nietos? Este es el lugar. Si quiere tener a una familia que verdaderamente viva para Dios, lo primero que se debe de hacer es enseñarles la palabra.
Y para eso están las iglesias evangélicas. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la escuela bíblica dominical? Por lo menos hay 3 cosas bien importantes. La escuela bíblica dominical es de suma importancia y los propósitos, por lo menos vemos 3. Alcanzar a los niños y a sus padres para Cristo. Ese es el primer propósito de la escuela bíblica dominical. Alcanzar a los niños y a los padres para Cristo. Por eso es que en la escuela bíblica dominical el énfasis es alcanzar a ese niño. Que ese niño conozca a Jesucristo. Que ese niño se entregue a Jesucristo. Y el niño trae a sus padres. Así que ese es el primer propósito de la escuela bíblica dominical. En segundo lugar, enseñarles la palabra de Dios a los niños y a sus padres. Este libro tiene que ser enseñado. La Biblia tiene que ser enseñada. ¿Verdad? A los niños, comenzando por los niños, como también a los padres. Pero qué lástima y qué pena es que ver a tanto muchacho, a tanto niño y a tantas familias que no tienen nada, pero nada de la palabra. Nada. Y por eso tenemos un mundo como el mundo que tenemos. Y por eso tenemos un país como el país que tenemos. Y por eso tenemos una familia como la familia que tenemos. Porque no se les enseña la Biblia, no se les enseña la palabra. Los padres cristianos, el énfasis que usted tiene que tener para sus hijos es enseñarles la palabra. Comenzando en el hogar y luego la iglesia. Y el tercer propósito es visitar a los niños para que asistan a la escuela bíblica. Los domingos la visitación es la palabra clave para el éxito del crecimiento de la escuela bíblica dominical en las iglesias locales. Esta es otra cosa. Ustedes vieron aquí los maestros con todos estos niños. Pero estos maestros tienen que visitar a los niños. Tienen que llegar a donde están los niños. No solamente aquí en el aula, aquí en la iglesia. Porque hay que ayudar a esos niños y para eso hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. Si usted cree que para que la iglesia dominical crezca, hay que buscar a la gente, hay que buscar a los niños, hay que ir a ver cómo están, qué necesitan y traer a sus niños a la iglesia. Esa es una tarea de los maestros de escuela bíblica dominical. Buscar a los niños. Si un niño no vino ese domingo, pues el siguiente domingo o en la semana ese maestro tiene que ir a saber por qué no vino ese niño. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿O se trasladó de un lugar hacia otro? Esa es la responsabilidad de los maestros de escuela bíblica dominical. ¿Por qué? ¿Qué edad debemos aprovechar para tener hombres y mujeres fieles discípulos de Cristo? La edad es la niñez. Es la niñez. Aprovechar la vida de ese niño.
para que sea un hombre o una mujer fieles discípulos de Jesucristo, se necesita aprovechar esa edad tierna. Y por eso es que los papás evangélicos, deben de hacer todo lo que está a su alcance para poder llevar a sus niños, a sus hijos a la iglesia. La niñez, Proverbios 22:6, un versículo que todos conocemos. Dice, instruye ¿a quién? Al niño. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? El camino que lleva al cielo. El camino que conduce a Dios. El camino que nos traslada hacia la eternidad. Y por eso se dice instruye. ¿Y cómo se va a instruir? A través de la Biblia. A través de la palabra se va a instruir, se va a capacitar, se va a enseñar a ese niño, a esa niña. Y llegan a ser muchachos, llegan a ser jóvenes, llegan a ser adultos, llegan a ser ancianos, pero fueron instruidos. Cuando pequeños. ¿Sabe que yo a la edad de 17 años acepté a Jesucristo? Allá en las riberas del río Lempa, en una escuela bíblica de verano, con una gran cantidad de niños. Desde entonces he sido instruido en la palabra. A la edad de 7, 8, 9 años yo dirigía cultos. Y luego el Señor me llamó para la obra. Pero hay que aprovechar la edad de niños. Cuando son niños. Por eso dice instruye al niño en su camino. El camino que conduce al cielo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando fuere viejo, canoso o sin pelo, viejo ya, no se aparta. ¿Por qué? Porque fue instruido. Fue instruido cuando era un niño. Fue instruido en la palabra. Así que ustedes, ¿quién es el más tiernito que tenemos acá de haber conocido al Señor? El más tiernito que tenemos de haber conocido al Señor. Levanta la mano. Quiero que el hermano René. El hermano René, ¿verdad? Ok. Muy bien, el hermano René es el más tiernito que tenemos de haber conocido al Señor. Pero gracias a Dios por el hermano René. Pero mire, cada uno de los que estamos aquí, usted es un milagro que ha venido a conocer al Señor con 30, 40, 35, 28 años de vida. Vino a conocer al Señor a esa edad. Ese es un milagro, porque usted no recibió la instrucción bíblica. Sus padres no conocieron al Señor, me imagino, algunos. Pero gracias a Dios porque usted está aquí. Gracias a Dios porque usted tiene. Así que, hermano, hay que padres de familia, madres de familia, invierta todo lo que usted pueda para que sus niños conozcan al Señor. No los deje vagando. No los deje vagando. A veces los padres se van a la iglesia, ¿verdad? Los padres o los abuelos se van a la iglesia y el nieto, el hijo, ¿dónde? ¿Dónde está?
¿Por qué no lo trae? ¿Por qué no lo trae? Le dice después del culto, vamos a ir a comer pizza. Tráigalo, instrúyalo, para que cuando sea viejo no se aparte del Señor. La instrucción es en la niñez. Es en la niñez, no es en otra edad. Si usted quiere tener una familia bendecida, una familia próspera, una familia espiritual, pues instruye al niño, a la niña. Otro versículo bien importante, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le dice a Timoteo, mira, te felicito porque desde la niñez has aprendido o has sabido las escrituras. Y por eso es que eres lo que eres. Porque tu abuela y tu madre te instruyeron en la palabra. Y eso es, hermanos, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena para su hijo, para su nieto. Lo que vale la pena es la instrucción en la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios. Y aquí está la sabiduría, aquí está la mejor sabiduría. A veces creemos que es en la universidad, creemos que es en el colegio. No, la instrucción, la sabiduría número uno está en la palabra, en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que vale la pena. Y todo padre y toda madre deben de hacer todo para que sus hijos sean sabios en la vida. ¿Qué pasa con sus hijos que no han sido instruidos? Los varones, los muchachos, cuando llegan a jóvenes, ¿qué andan haciendo? Buscando novias en el mundo. ¿Por qué? Porque no fueron instruidos en la palabra. No se les enseñaron que eso no les conviene, que eso no tienen que hacerlo. Jóvenes buscando señoritas del mundo para que sean sus novias, lleguen a ser sus esposas, pero del mundo. ¿Y cómo va a ser ese hogar? ¿Cómo va a ser esa familia? De una vez es una familia que va a caminar mal. Va a caminar totalmente mal. Señoritas se dejan enrolar por jóvenes no cristianos, mundanos. Eso no es así. Eso no es así. En el mundo solamente tenemos dos razas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y una hija de Dios y un hijo de Dios no pueden casarse o enrolarse con los hijos del diablo. Eso no es así. Pero ¿cómo se aprende eso? Se aprende a través de la instrucción de la palabra. De la palabra. ¿Pero en qué edad? En la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabiduría. Sabiduría para alcanzar la salvación.
sabiduría de parte de Dios a través de su palabra para que ese hombre, esa mujer, caminen bien con Dios. ¿Con quién se ha casado usted? ¿Con un hijo de Dios o con un hijo del diablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo camina? Mal, totalmente mal. ¿Por qué? Porque andan mal. Mire, hombres y mujeres que conocen a temprana edad el camino que los lleva a Dios, camino recto, camino de vida, que es el camino de Dios. Esto se logra en la edad temprana de hombres y mujeres que reciben la instrucción bíblica en la escuela bíblica dominical de una iglesia cristiana. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo al hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Y cómo se va a corregir el muchacho? A través de la enseñanza. A través de la enseñanza de la palabra usted lo va a poder corregir y le va a poder decir: esto no, mira lo que dice Dios, esto no te conviene, esto no es para vos, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, no puedes hacer esto. Es a través de la palabra se puede corregir, no es a palos. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tiene que hacer el padre? Criar a sus hijos en disciplina cristiana. Tiene que enseñar a su hijo, a su hija a orar. Tiene que enseñar a su hijo, a su hija a leer la palabra. Tiene que enseñar a sus hijos a congregarse, a ir a alabar a Dios, a adorar a Dios. Tiene que enseñar a sus hijos a servir a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios. Por eso la palabra es bien clara. Dice: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo puede usted amonestar a sus hijos? Es a través de la palabra. Es a través de la Biblia. Usted como padre tiene que usar la Biblia, y cuando su hijo o su hija comienza a caminar mal y es hija de Dios o hijo de Dios, usted tiene que amonestarle, corregirle por medio de la Biblia. La Biblia. Hombres y mujeres que conocen a temprana edad las Sagradas Escrituras. Lo que ya dijimos, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos a temprana edad reciben el Evangelio, el cual los hace ser sabios para la salvación del alma, y se afirman con fe en las promesas de Dios que se encuentran en las Sagradas Escrituras, como lo fue Timoteo. Entonces, es sumo importante. Hombres y mujeres fieles al Señor. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Apártese del pecado. ¿Qué es lo primero que hace su hijo o la hija? Es irse al mundo a pecar, a hacer lo malo, a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no lo instruyó.
hombres y mujeres perfectos, preparados para buenas obras. 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo se logra eso? A través de la Biblia. ¿Y qué se enseña en la escuela bíblica dominical? La Biblia. Eso se enseña en la escuela bíblica dominical, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, una vida perfecta, una vida correcta, una vida que verdaderamente adora y glorifica el nombre del Señor. ¿Tienes hijos así? ¿Tienes hijas así? Eso, pero ¿dónde se logra? En la escuela bíblica dominical, en la iglesia, en la enseñanza de la palabra. Y lo que se viene a hacer acá es a enseñar la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que tuviéramos gente así, preparado para hacer buenas obras. Buenas obras, un buen muchacho, una buena muchacha, una buena señorita que está dedicada a hacer buenas obras, buenas cosas para Dios. Se logra con la palabra. Hombres y mujeres fieles en lo que han aprendido en las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros debemos aprender de Dios. Y aprendemos de Dios a través de su palabra. Y por eso debemos de ser instruidos en la palabra. De lo contrario, vamos a caminar mal. De lo contrario, vamos a hacer las cosas mal. Y nos va a ir mal. ¿Dónde están los padres? A veces los padres llorando porque sus hijos están en la cárcel. A temprana edad, sus hijos en la cárcel, sus hijas, mujeres y hombres presos. ¿Por qué? No se instruyeron en la palabra. No se instruyeron en la palabra. Todo esto se logra en la escuela bíblica dominical de una iglesia cristiana bíblica que tiene maestros capacitados con amor a los niños, así como lo fue don Roberto. Hermanos, esta es la escuela bíblica dominical. Y para eso el Señor nos tiene acá. Y por eso es que tenemos la escuela bíblica dominical. Decimos entonces que la escuela bíblica dominical es de suma importancia en la enseñanza de la Biblia a los niños de temprana edad, pues los capacita para conocer el camino de Dios, conociendo las Sagradas Escrituras, formándoles como buenos soldados de Jesucristo, fieles al Señor, preparados para toda buena obra, firmes en lo que han aprendido en la escuela bíblica dominical. Esto lleva como propósito alcanzar a los niños y a sus padres para Cristo, enseñándoles la palabra de Dios, los cuales le hacen sabio en la vida, aquí en la tierra y para el cielo. Por lo que hay que buscarlos, visitarles en las casas y en las comunidades. Busque niños, traiga niños, y a través de los niños
de los hijos van a venir los padres. Esta es la escuela bíblica dominical. Esto es lo que se logra. Y por eso se invierte. Y las iglesias y los líderes de la iglesia, pastores, ancianos, diáconos, deben de dar lo mejor que se tenga para los niños. Para los niños. ¿Por qué? Porque estamos instruyendo, estamos preparando a hombres y mujeres para que vivan una vida agradable y honorable delante de Dios y delante de la sociedad, delante de la comunidad donde viven. Esta es la iglesia cristiana que desarrolla una escuela bíblica dominical a favor de los niños. Así que no se vaya usted a trabajar y deje aventados sus hijos. No se vaya usted a vagar y deje a sus hijos por otro lado. Antes de todo es la enseñanza de la palabra. Cuando es niño, cuando es pequeño. Porque de lo contrario, cuando sea grande, aunque usted quiera, ya no va a poder. Perdió el tiempo, se perdió el tiempo. Ya no pudo. Ya no se puede. Porque es la edad de niño que se debe de aprovechar. Oramos y decimos: Señor y Padre, oramos, te pedimos que tú, Señor, puedas ayudar a cada padre, a cada madre, aún, Señor, los que ya estamos aquí en la iglesia, a que tengamos prioridades, Señor, y a que podamos saber a través de tu palabra que la enseñanza que tú das, Señor, es la que va a perdurar y es la que va a ser sabio en la vida, tanto aquí como también para el cielo. Ayuda a cada familia, ayuda a cada madre, a cada padre, para que puedan, Señor, invertir en sus hijos, enseñándoles la palabra. Que puedan venir a la escuela bíblica dominical y puedan gozarse y que haya maestros preparados para enseñarles la palabra y llevarles, Señor, a tus pies. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que hemos hecho acá, gracias por los maestros, gracias por cada hermano que se congrega. Que todos, Señor, hagamos tu obra y que tu obra sea bendecida. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dos cosas: después del culto nos reunimos con los maestros, los ancianos, nos reunimos con los maestros para ver cómo va a funcionar la escuela dominical para el próximo año. Que Dios nos ayude y nos bendiga.